Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tantas flores. La voz y su presencia, la llama de su gloria entre sus hojas ardió. Y parado en una zarza, al mundo se mostró. No puedo imaginar por qué Dios me eligió, no soy la mejor. Delante de sus ojos tanto nos parecemos, aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar. Zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Quémame, quémame, hay tanta zarza triste plantada en el desierto que nadie mira ya. Los vientos del desierto la golpearon, la secaron y casi muerta está.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 27, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto a ti por gobernador y juez sobre nosotros? En lugar de alcanzar la armonía con los hombres a quienes estaba tratando de ayudar Moisés, encontró todo lo contrario, es decir, el repudio y el desaire, todo lo contrario a lo que él esperaba. El israelita que estaba golpeando a su compatriota trató de poner a Moisés a un lado, no físicamente, sino verbalmente. Es como un ataque que lo hizo sentir miedo a Moisés. Con atrevimiento, desafió a la autoridad de Moisés, de venir a los israelitas como un gobernante o como un juez. Con esta pregunta, el hebreo aquel, que se le abrogó a sí mismo el derecho de hablar por los demás, rechazó a Moisés como el hombre llamado por Dios para liberar a su pueblo. El rechazo, como he dicho, fue físico, pero también fue espiritual. El israelita, reconociendo en Moisés evidencias de la cultura egipcia, no quiso reconocerle a él como un israelita. Nótese que, quizás, Moisés iba vestido como un egipcio, y por tanto había ahí un rechazo. Por otro lado, vemos que el arrogante israelita cuestionaba a quién Dios había determinado que fuese el instrumento en sus manos para la liberación de su pueblo Israel. La visión del hombre muchas veces siempre es muy limitada, sobre todo cuando el yo domina el corazón, ya que fue posiblemente la primera manifestación de rechazo de Israel al plan de Dios. Esta situación se produciría a lo largo de los siglos, culminando al final con el rechazo del Señor Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Continúo con el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios: ¿Quieres tú matarme como matates ayer al egipcio? Para las palabras del israelita, Esteban está citando exactamente la Septuaginta. La reacción que el israelita esperaba provocar en Moisés, por supuesto que tendría que ser negativa, ya que Moisés se desesperó. Sabía que no podía regresar a la corte del faraón después de haber roto con la familia real. Y también sabía Moisés que cuando el faraón oyera de la muerte del egipcio, trataría de matarle a él también. Como nos dice en Éxodo capítulo 2 y versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Por el otro lado, no encontraría tampoco Moisés refugio en sus propios hermanos. El rechazo rudo de aquel israelita se lo sugería así. No le quedaba a Moisés otra alternativa aquí que huir. De otras maneras, salir corriendo de allí y hacerlo lo más rápidamente posible. Que él buscó refugio, pero lo buscó en tierra extraña. Nos sigue diciendo el versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Dice este versículo 29, la primera parte: Moisés huyó y vivió como refugiado en la tierra de Madián. Debido a que los madianitas eran nómadas, eran gente que andaban por donde quiera, es decir, ellos estaban siempre buscando buenos pastos para su ganado. Por tanto, donde había buenos pastos, allí estaban los madianitas. Por tanto, no es posible definir con exactitud la frontera de Madián.
La mayoría de los estudiosos lo ubican en el lado del este del Golfo de Aqaba, en la actual Arabia Saudita, en lo que actualmente es Arabia Saudita. Quizás se extendía hasta o incluía la península del Sinaí, porque Moisés pastoreó los rebaños de Jetro, su suegro, hasta el lado más lejano del desierto, es decir, cerca de Oreb de Sinaí. Por otro lado, vemos que en las escrituras llaman a Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, como dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Este fue el lugar en el cual Moisés huyó, y el cual vivió como extranjero por 40 años nada más y nada menos, donde nos dice la palabra de Dios aquí en este versículo que tuvo 2 hijos. Intencionadamente, Esteban agrega que Moisés tuvo 2 hijos, y lo hace notar aquí delante del Sanedrín, ya que en el contexto histórico del cual Esteban se refiere, Moisés huyó a Madián y fue recibido en el hogar de Jetro, y se casó con Séfora, una de las 7 hijas de Jetro, pero tuvo un solo hijo, tal como relata la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 16 al 22. Por un escrito posterior que describe el Éxodo, sabemos que Moisés tuvo 2 hijos, Gesón y Elicer. Esteban trae a la memoria este último pasaje porque da una explicación de los nombres de los hijos de Moisés. Por ejemplo, Gersón significa forastero y Elicer significa mi Dios es mi ayuda. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 18, versículo 3 y 4. Así que, durante los 40 años que vivió en Madián, Moisés nunca llegó a considerarse madianita, como lo demuestran los nombres de sus hijos, y él se mantuvo como extranjero que puso su confianza en el Dios de Israel. Continúo con el versículo 30, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Aquí Esteban dice que el segundo periodo de los 40 años de la vida de Moisés ha llegado a su fin ya. Los últimos 40 comprenden la tarea de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto a través del Mar Rojo y también por el desierto, y Moisés necesitaba 40 años de educación en el palacio de Faraón y 40 más para el entrenamiento en el desierto, antes que estuviera adecuadamente preparado para servir a Dios. Curiosamente, varios otros líderes pasaron también tiempo en el desierto, en preparación para un delicado servicio para el Señor, llamado por él, por ejemplo, David, Elías, Juan el Bautista, Jesús y el mismo Pablo. Es decir, que el Señor forma muchas veces a sus siervos y lo suele hacer en la soledad, donde no hay nadie que le pueda interrumpir y donde podemos tener todos nuestros sentidos en alerta, escuchando la voz de Dios y estando en completa comunión con Él. De manera que Esteban sigue relatando aquí la historia de Moisés, a través de citas que toma del libro del Éxodo. Y Esteban parece sabérselo el relato de memoria, porque en numerosos lugares cita la Septuaginta, palabra por palabra. He aquí un hombre que conoce la Escritura y que sabe cómo exponerla. Y aquí está contando precisamente la misión de Moisés. Y qué importante es que el cristiano y la cristiana en el día de hoy y siempre y en todo momento y en todo lugar sepan de memoria la palabra de Dios. No versículos sueltos, que eso es muy fácil de escucharlo una y otra vez, sino
saber relatos, capítulos enteros de la palabra de Dios para en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo lo indique, así poderlo exponer y ser de edificación para el pueblo de Dios y también para toda la audiencia que pueda haber en tal ocasión. Sigue diciendo este versículo 30, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. A la edad de 80 años, nada más y nada menos, no era un joven, era un hombre ya de 80 años, después de haber vivido en la casa de Jetro por 40 años, Moisés llevó los rebaños de Jetro a la parte sur de la península del Sinaí, cerca del monte Sinaí. Mientras estaba allí, ve a un arbusto que se quemaba, pero que no se consumía, como vemos aquí en el Éxodo capítulo 3 y versículo 2. Y aquí quiero hacer un hincapié. Un hincapié porque muchas veces salen documentales y lo exponen de una manera como que hay corrimientos de tierra, caen algunas piedras y debido a la calor es muy fácil que prenda una llama. Sí, esto puede ocurrir, pero lo que no explican es que la llama no se consumía y permanecía la llama allí. Esto no lo explican. Es igual que cuando se está diciendo, por ejemplo, que Moisés cruzó el Mar Rojo. Algunos dicen que es un riachuelo que había. Otros dicen que era un arroyo. Otros dicen que es que estaba seco. Bueno, pues si fuese así, el milagro todavía es mayor. ¿Por qué? Porque allí pereció todo el ejército de Faraón. Así que, al acercarse Moisés para ver de cerca este espectáculo, para ver extraño, escuchó de pronto la voz de Dios. Y aquí Esteban explica que es el ángel del Señor, versículo 31, es decir, Dios mismo. Como dice bien claro más adelante en Hechos capítulo 7 y el versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Bueno, lo mismo que Moisés, seguramente a alguno de nosotros también no hubiera pasado exactamente igual. Estaríamos temblando allí. Así que, algunos intérpretes entienden que el ángel en el que se le apareció es la preencarnación del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, es decir, de Cristo. Por ejemplo, Juan Calvino dice que Dios nunca se comunica con el hombre si no es a través de Cristo. Pero, en este contexto, la evidencia es insuficiente como para llegar a la conclusión de que Esteban se está refiriendo aquí a Cristo. Más bien, decimos que el ángel lleva la autoridad y la presencia de Dios mismo. Dios se apareció en la llama de una zarza ardiente, en conformidad con muchas otras apariciones en el fuego, de manera que, durante la noche en la que los israelitas viajaban por el desierto, Dios se manifestaba a ellos como una columna de fuego, como nos dice en Éxodo capítulo 13 y versículo 21. Y en el momento en que se le dio la ley a Moisés, Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego. Éxodo capítulo 19 y versículo 18. Claro está, que si entráramos aquí a un estudio en cuanto al ángel de Jehová, nos llevaría pues todo el programa, pero vamos a estar considerando exclusivamente a dónde nos quiere llevar Esteban. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice la palabra de Dios: Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Dice la primera parte de este versículo que entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Lo que Moisés había visto le llenó de asombro. Era una zarza que ardía, pero que no se consumía. Algo sobrenatural. El testimonio de Moisés
no era procedente de otra fuente, sino de su propia experiencia. Ante un hecho asombroso, determinó acercarse él, Moisés, para ver qué estaba sucediendo allí, como nos dice Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 3. No cabe duda que Dios estaba preparando todo esto y haciendo que Moisés viese la zarza que ardía, haciéndole notar que no se consumía y despertando en él la curiosidad para saber cuál era la causa de aquella extraña situación. Nótese, por otro lado, que Moisés tenía ya 80 años, pero no había visto algo así a lo largo de toda su vida. También hay que hacer constar aquí que a partir de ese momento, cuántas y cuántas cosas vieron los ojos de Moisés, cuántos milagros y cuántas maravillas de parte de Dios. Y sigue diciendo este versículo 31, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Fue en la aproximación de Moisés al lugar donde la zarza ardía, que Dios le llamó desde la llama de fuego que estaba en ella, con toda precisión, utilizando dos nombres divinos. Moisés, que es típico en el Éxodo de que fue Jehová Dios, el que habló en él. Éxodo capítulo 3 y versículo 4 nos dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Continúo ahora con el versículo 32 de este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Hay que hacer aquí notar en primer lugar que está diciendo yo soy el Dios de tus padres. No está diciendo yo fui o yo seré, sino que está hablando en presente. Es decir, que si aquellas personas murieron, estaban en la presencia de Dios y Dios seguía siendo el Dios de ellos. Por eso muchas personas piensan que aquí vivir en la vida son 4 días y hay que vivir lo mejor que se pueda, y después de la muerte no hay nada y todo se acabó. Bueno, pues aquí lo tenemos bien claro. Como Dios le está diciendo aquí a Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Está hablando en presente. Y está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo hace como el Dios del pacto, que estaba con él. No lo había abandonado en ningún momento ni se había olvidado. Por el contrario, lo estaba llamando. Y el hombre, rechazado por sus hermanos, es decir, Moisés, ahora resulta atractivo aquí para Dios. Es Dios el que lo llama. Por esta razón, Dios se identificó como el Dios de los 3 patriarcas aquí, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de pacto que hizo con Abraham y las promesas que le hizo a los patriarcas de todo aquello que habría de venir, ya que Dios cumpliría su palabra y redimiría a su pueblo de Israel de la esclavitud. Por tanto, no nos sorprenda que Moisés estuviese aquí estupefacto y no se atreviese a mirar al arbusto. Más tarde, vuelve a ser presa de ese inmenso temor cuando Dios le habló en el monte Sinaí. En Hebreos, capítulo 12 y versículo 21 dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y yo añadiría: y no es para menos. Moisés es consciente de que él está ante la presencia del mismo Dios. Con todo, Dios llama a Moisés, comisionándole para asumir la tarea de sacar a Israel y hacerlo fuera de Egipto, de la esclavitud. Continúo ahora con el versículo 33, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, pues el lugar en que está es tierra santa. Moisés se dio cuenta
que está ante la presencia del Santo Dios, cuya presencia santificó aún la tierra donde Moisés está. Como pasaría también con Josué. En Josué capítulo 5 versículo 15, ahí se le apareció también el ángel del Señor y le dijo a Josué lo siguiente: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Por tanto, podemos considerar que Moisés en ese momento está en el santuario de Dios, por así decirlo, y por eso tiene que quitarse las sandalias de sus pies. Aún todavía en la actualidad, en los días de hoy, los orientales aún usan esta práctica al entrar a sus templos, a sus santuarios e incluso a sus propios hogares. ¿De qué? De quitarse el calzado al entrar a ese lugar. Son extremadamente celosos en guardar lo que es sagrado y lo que es limpio. Esteban altera un poco la secuencia que nos da el Éxodo en ese encuentro, ya que dice que Dios primero le dijo a Moisés que se quitara sus zapatos y luego se reveló como el Dios de los patriarcas. La secuencia en realidad no tiene que ver con la importancia del acontecimiento aquí, ya que Dios muestra a Moisés que aún en el área del desierto donde hay un arbusto que arde es santa cuando Dios está presente. Y Esteban usa este hecho para decirle al Sanedrín que la sagrada presencia de Dios no está limitada a un lugar concreto, como en este caso era el templo de Jerusalén. Nótese que antes que el arbusto empezara a arder, la tierra allí donde estaba no era más que santa que cualquier otro lugar de la península del Sinaí. El espacio ocupado por el arbusto en llamas llegó a ser santo. ¿Y por qué llegó a ser santo? Lo llegó a ser solo por la presencia de Dios allí en aquel lugar. Por tanto, es necesario que entendamos que ante la presencia de Dios toda señal de respeto y reverencia que se hace es necesaria, ya que no podemos estar en la presencia de Dios como si estuviéramos paseando por la calle o hablando en la plaza, o saludando a los hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Hablando como si tal cosa. No, la presencia de Dios es muchísimo más. Es cierto que Dios no mira también el vestido y la forma, sino que está atento al corazón de aquella persona que le está adorando y lo hace en espíritu y en verdad. Esto es cierto. Sin embargo, cuando el corazón está lleno de respeto por el Altísimo, también la expresión exterior se manifiesta en un porte adecuado. Por ejemplo, cuando el creyente va a rendir culto a Dios en la comunión de los santos, no es necesario que vista una ropa de gala o un traje que se utilizaría para una alta recepción social. No es necesario. Pero no es menos cierto que nadie debe presentarse ante el Señor vestido de cualquier manera, como se hubiera presentado en un encuentro social, porque al que se va a presentar es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continúo ahora con el versículo 34, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Dice la primera parte de este versículo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Dios hace notar aquí a Moisés en la situación que él conoce de su pueblo. La construcción griega de las palabras en forma del mismo verbo, cuando dice viendo vi, indica que Dios estaba atento a las condiciones que estaba atravesando su pueblo. Es decir,
que a Dios no se le escapa nada. Dios no se había olvidado del pacto hecho con Abraham, y era el tiempo para cumplir las promesas que Él, siglo antes, le había hecho a Abraham. Por tanto, Moisés estuvo, como he dicho, 40 años en Madián, como un extranjero, pero lejos del sufrimiento al que se veían sometidos sus hermanos, que estaban esclavos en Egipto. A los oídos de Dios, figurativamente hablando, habían llegado los gemidos de quienes eran oprimidos, es decir, de su pueblo. Las palabras de Dios habladas a Moisés de una situación extrema en la que se encontraban quienes eran, precisamente, destinatarios de la promesa, de modo que Él iba a actuar, Dios, para su liberación. Sigue diciendo este versículo: y es descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios había descendido hacia su pueblo para librarlos, pero antes había determinado y escogido a Moisés para ser su instrumento y su mano para librar a Israel de la esclavitud. El tiempo había llegado, no sólo porque se cumplieran los días de esclavitud para el pueblo que antes había anunciado a Abraham, sino porque Moisés estaba ya preparado para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. La presión final, con la autoridad del soberano, es un mandato que no podía ser resistido. Ahora pues, dice, que se traduce expresando la idea determinada: ahora bien, te enviaré a Egipto. Por otro lado, nos damos cuenta que es sorprendente la forma de actuar de Dios. Cuando era joven, Moisés tuvo que huir de Egipto, porque el faraón procuraba darle muerte. Además, había sido rechazado abiertamente por los suyos, por su pueblo, por Israel. Pero en esta ocasión, entrado ya en años, con 80 años, Dios lo envía al mismo lugar de donde había salido, es decir, a Egipto lo iba a enviar, y también al mismo pueblo que lo había rechazado, es decir, a Israel, con la misión de ser instrumento para la liberación de quienes estaban siendo precisamente oprimidos. Por otro lado, Moisés no tenía que temer a los que procuraban matarle en Egipto. ¿Por qué? Porque todos ellos ya habían muerto, como dice en Éxodo 4:19. Así que nos damos cuenta cómo Dios está manejando los acontecimientos, todas las cosas, para llevar a cabo sus propósitos. Por tanto, era la hora de Dios, era el tiempo oportuno, porque era el tiempo de Dios. Voy concluyendo ya con esto. Cada creyente puede vivir dos experiencias totalmente opuestas en su vida cristiana. Por un lado, puede tener aceptación, reconocimiento y fama en el lugar donde trabaja o en el lugar donde vive, como por ejemplo le pasó a José en Egipto. Pero por otro lado, a veces los vientos favorables pueden cambiar. Y puede ocurrirnos lo mismo que le pasó al pueblo de Dios, cuando dice la palabra de Dios que hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. He ahí los vientos cambiantes. Se puede ser estimado, se puede ser respetado por ser creyente, o se puede ser rechazado por la misma razón. Pero lo que nunca debe de cambiar es nuestra fe y fidelidad en el Señor. Para Israel la opresión del faraón fue motivo de una gran multiplicación, como vemos en Éxodo capítulo 1 y versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Nótese esto. La Iglesia de Cristo tiene tendencia a relajarse y acomodarse cuando no hay persecución. ¿Será necesaria una experiencia similar en nuestras vidas para que la Iglesia de Cristo se multiplique?
Nótese que el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos que fuesen testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero allí nadie se movía. ¿Hasta qué? Hasta que hubo persecución y tuvieron que salir de Jerusalén. Amigo y amiga oyente, muchas personas piensan que Dios está lejos, muy, muy lejos. Tan lejos que no les oye. Tan lejos que es imposible que les pueda ver. Claro está. Quienes así piensan lo están haciendo con una mentalidad completamente humana y finita. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Nótese, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Tal vez tú, amigo y amiga oyente, hayas pasado o estés pasando como el pueblo de Dios pasó, vientos desfavorables, es decir, aflicción. Pero, ¿cómo se puede salir de ese problema si hasta ahora nadie te ha podido ayudar? Y además, ¿cómo explicarlo si solamente tú lo estás pasando? Esto puede ser una realidad en tu vida y puede estar ahí consumiéndote porque tienes aflicción en ella. Quiero decirte algo. Si Dios vio y oyó la aflicción de todo un pueblo, quiere decir que veía y escuchaba a cada familia y a cada persona en su aflicción. Dios le dijo a Moisés: he descendido para librarlos de la esclavitud. El Señor Jesús es Dios, y Él, viendo la aflicción en la cual estaba el ser humano a causa de la esclavitud del pecado, descendió del cielo para hacerse hombre y vivir entre ellos. Y no solamente esto, sino que anunció el reino de Dios y dio su vida en sacrificio vivo para todo aquel y toda aquella que lo acepte en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Por qué digo Salvador? Estoy diciendo Salvador porque Él es el único que puede librarte de la esclavitud del pecado. No hay otra persona que pueda hacerlo. Es por eso que te invito en este momento, amigo o amiga oyente, a que en este momento pueda recibir la salvación que Jesucristo hizo posible con su muerte, pero también con su resurrección en la cruz del Calvario. Él dio su vida, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Por tanto, Él vive. Y Él ve tu aflicción. Él ya vino. Ahora lo que tú tienes que hacer es recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. De manera que te invito en este momento a que ores conmigo para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, tú ves mi aflicción. Tú ves el estado en que estoy. Solo tú conoces mi corazón porque tú eres Dios. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y acepto tu salvación que proviene de ti, Jesucristo. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina
y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él.